Página es Iglesia Cuadrangular Dios de Pacto de Arcoíris por Facebook, y también estamos por Instagram, YouTube. También pueden visitarnos a nuestra página para poder seguir viendo nuestro video y los trabajos que estamos haciendo, Elías. Gloria a Dios. Este tema va a estar muy interesante, Jonathan. A propósito de destino, la verdad es que es algo que la gente tiene que entender en este día, que nuestro propósito es lo más importante, podemos decirlo, en nuestra vida, para conocer eso, para qué Dios nos ha creado, para qué Dios se tomó ese tiempo de crear al hombre para buenas obras, como vamos a estar leyendo ahora, Jonathan. Y bueno, ¿qué tú dices? Sin más ni menos, vamos empezando entonces. Sí, pero antes de empezar queríamos hacerle un par de preguntas a la invitada, porque esto es importante, que la gente conozca a la invitada. Ninoca Tuñón, ¿usted desde cuándo empieza el ministerio pastoral con su familia en la provincia de Colón? Bueno, el llamado siempre lo tuve desde muy pequeña. Siempre tuve ese llamado o esa pasión y esa gana de conocer a Dios. Desde que estaba muy joven, recuerdo que me gustaba y me apasionaba mucho leer la Biblia y no entendía en ese entonces por qué lo hacía. Sí. Me encerraba en los cuartos a orar y a leer la palabra de Dios, pero por circunstancias de la vida tomé decisiones que me hicieron salirme del propósito de Dios. Oh. Y luego de muchos años, cuando pasé mi juventud, ya después de la muerte de mi madre, que me golpeó mucho, pude encontrarme nuevamente con Dios y el propósito de Dios tocó a mi puerta. Y es por eso que le doy gracias a Dios, porque permitirme pasar ciertas circunstancias, porque me di cuenta de que fuera de Él no soy nada. Así es. Muchas de las veces nosotros como jóvenes queremos experimentar ciertas cosas en nuestra vida, queremos probar, conocer cosas nuevas, pero una vez que estamos ahí nos damos cuenta de que la vida sin Dios, la vida sin propósito, solamente nos lleva a ese vacío interno que tiene el hombre, porque el hombre constantemente está buscando llenar el vacío con mujeres, con drogas, con vicios, buscando llenar ese espacio. Pero cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú te chocas con el Dios verdadero, tu vida no puede ser igual. Y tú te das de cuenta de que todos estos placeres que tenemos día a día en nuestro entorno no pueden satisfacer la necesidad que nosotros llevamos por dentro. Wow, Elías, es interesante poder escuchar esas declaraciones para poder entender que en esta vida todos tenemos propósito. En esta vida todos estamos llamados a un propósito, y me llama la atención mucho cuando mi hermana toca el tema de nuestra madre, que es algo impactante, de verdad. Habla de eso, Jonathan. Vamos a empezar. Es impactante la pérdida de nuestra madre, porque es la única por la cual crecimos. Así es. Nuestros padres existen, está vivo, pero la que nos crió, la que nos guió, la que nos formó, la que nos guardó, fue en este caso nuestra madre. Y nos damos de cuenta de algo, porque cuando Ninoca toca el tema de que ella tiene llamado fuerte en Dios, porque realmente en la casa es ella la que empieza el llamado, acepta el llamado de Dios. Y entonces en lo que va pasando la vida, van pasando cosas, van pasando circunstancias, y entonces uno se detiene, yo descarriado, ella caminando con Cristo, mi hermanito viendo para ver qué hace. Y es muy hermoso ver todo eso, que al final del día, cuando viene el impacto, cuando se muere nuestra madre, yo tomo entonces la bandera, porque como ella decía, entonces cuando muere mi madre, ella toma otra decisión, entonces yo tomo el mando. Yo, bueno, pues voy a buscar al Señor. Y entonces de eso que estoy buscando el Señor, yo voy para cada uno de ellos como jefe de casa. Ustedes van a caminar con Dios, porque ustedes son los que empezaron esto. Así que y ahí se va dando, y ella entendió el llamado también. Ella dijo, wow, de verdad, ¿qué estoy haciendo? Yo no soy así. ¿Qué voy a hacer acá? Entonces ella acepta el llamado, y le damos gracias a Dios, porque hoy por hoy vemos los resultados, estamos viendo los frutos de que Dios la llamó a ser pastora, la llamó a servir a una generación que verdaderamente necesitan jóvenes que entiendan cuál es su propósito. Esto es profundo, Jonathan, porque muchas veces, como compartían, los dos son hermanos, no se parecen, son hermanos. Entonces
cuando nosotros vemos este tema, y entonces yo de una vez me imaginaba a mí en mi juventud, porque también me hago parte de ello, del sentimiento que también como joven también perdí a mi madre joven. Entonces muchas veces ese vacío, como dijo la pastora aquí presente, dijo que ese vacío la hizo un poco desviarse porque es un dolor grande. Y muchas veces a mi persona también me pasó, Jonathan. Cuando ya mi madre muere, ya yo pienso que no tengo ningún propósito, que no tengo nada que hacer en la vida, que no tengo nada que darle a la vida, que no tengo que lograr nada, que no tengo que hacer a nadie sentir orgulloso. Pues me empiezo a vivir la vida insípidamente. Pero me gustó lo que decía acá la panelista de que un encuentro con Jesús hizo que ella volviera a retomar esa ganas de vivir, me imagino, esa ganas de atender al llamado. Entonces yo creo que cualquiera persona que esté pasando por un dolor y sienta, vamos a empezar de esta manera porque el Espíritu así lo ha guiado. Aquí hay una línea que seguir, pero el Espíritu lo ha guiado así. Cualquiera persona que sienta que no tiene nada que dar a la vida, que no tiene propósito, vamos a empezarlo en este tiempo. Déjame decirle que hoy el Señor está tocando a tu puerta. Hoy el Señor quiere tener un encuentro contigo, así como lo tuvo con Moisés, para que tú puedas acceder a ese llamado divino, a tu propósito. Jonathan. Amén. Así que ya saben, bienvenidos a este programa Facebook Live. Activen el chat, tienen un comentario, algo que decir. Aquí está el número 6825-5526. Apúntenlo ahí. 6825-5526. Pueden chatear, pueden escribir, pueden mandar su audio. Es que queremos que este programa podamos interactuar, podamos compartir, podamos hacer que este programa funcione de una manera poderosa, que todos podamos comentar y podamos expresar para enriquecer este programa en el nombre poderoso de Jesús. Así que 6825-5526, envíen su audio. Estamos aquí para poder escuchar, para poder compartir, porque sabemos que somos jóvenes con propósito y destino. Así que de esta manera arrancamos este programa poderoso que el Señor nos ha regalado en el día de hoy. Bien, vamos a empezar con propósito, pero quiero leer el libro de Jeremías, capítulo 29, versos 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlo al fin de lo que espera. El propósito, Elías, ¿qué tú puedes aportar acerca del propósito para poder entrar en materia? Digo que el propósito, en mi definición, es la razón por la cual Dios nos ha creado. Amén. La cual estamos vivos. Eso es lo único que nos mantiene vivos. Es el propósito que debemos cumplir. Por eso que como nosotros como jóvenes hemos pasado muchas circunstancias aquí en la vida. Algunos hemos podido estar muertos. Hablando de mi opinión, mi testimonio, yo digo que solamente yo estoy de pie por la gracia y la misericordia de Dios, sino por el propósito, por el llamado que Él me ha enviado, que Él me ha creado, Jonathan. Porque si no fuera por eso, si ya no tuviera nada que hacer en esta vida, ya no estuviera aquí. Pero gracias a un propósito que Dios ha creado antes de que yo naciera, antes que mi mamá pensara en mí, ya Dios lo había establecido así. Entonces Dios en su misericordia aún me mantiene de pie para que yo pueda cumplir ese propósito, Jonathan. Ninoca, propósito para empezar a entrar en materia. ¿Cómo defines tú la palabra propósito? Bueno, propósito lo veo más como algo en el ámbito del reino. Es algo o la finalidad que Dios quiere llegar a la vida del hombre o la mujer. Sí es. Si ustedes notan bien, hoy en día hay gente que con propósito que llegan a su destino. Así es. Pero hay gente que quieren llegar al destino pero sin el propósito. Wow. Y ese es uno de los mayores errores de esta generación que está afectando. ¿Por qué? Porque están abortando el vientre profético. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, llegamos con un propósito. Sí es. El salmista dice que en sus libros estaban escritas todas aquellas cosas acerca de nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a la tierra, estamos buscando complacer aquellas cosas que tienen que ver con la carne y el placer. Y es ahí donde el hombre viene en decadencia, porque muchas veces nosotros podemos llegar a ser grandes con nuestras capacidades, pero una vez que llegamos al destino y no estamos conectados al propósito de Dios, llega el vacío. Por eso que vemos muchos famosos que
llegan al top de la fama, llegan a ser grandes hombres y mujeres reconocidos mundialmente, pero cuando llegan a ese top se dan de cuenta del vacío y esto lo lleva a suicidarse y a tomar malas decisiones, a enviciarse, a buscar esa llenura en las drogas, en los placeres. Y es por eso que esta generación es una de las generaciones que se le llama la millennial, que somos del milenio, de los 1981 hasta los 1996, que llegamos entre 27 a 47 años de edad. Pero tú te das de cuenta de que esa generación es la que está más débil, tiende a procrastinar. Comienza las cosas pero no la termina. Sí. Wow. Entonces uno de los problemas que tenemos hoy en día en el Evangelio es que muchas de las personas llegan a Cristo, se convierten al Señor, pero llegan 6 meses y se apartan, procrastinan, no son constantes, no perseveran en el propósito. Pero vemos que hay una generación que se levantó, que era la generación donde estaban los grandes reformadores, que estaban, puedo mencionar algunos, Catherine Kuhlman, Maria Warwood, Esther, Amy McPherson. Son mujeres y hombres que cambiaron el sistema. ¿Cómo así? Ellas cambiaron el sistema porque en su época ellas no podían, de repente, en el caso de la señorita Maria Warwood, ella no podía de repente predicar, no era normal que una mujer estuviera predicando, pero ella rompió el sistema a través del propósito. Hoy el sistema está rompiendo el propósito y ese es uno de los grandes déficits que tenemos en esta generación. Y cuando escuchamos esos temas nos damos de cuenta que el propósito es la razón por la cual tú viniste a esta tierra. Porque estamos hablando de que nuestro propósito y nuestro destino está en manos de Dios. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de que nuestro propósito se tiene que cumplir en la mano de Dios. Nos enfocamos muchas veces en cualquier cosa en esta vida, pero siempre perdemos la razón por la cual vinimos. Y ahora, jóvenes que no saben cuál es su propósito, jamás van a llegar a su destino. Yo soy de los que creo eso. Jamás. ¿Por qué? Porque el propósito apunta a tu destino. Así es. Así es. Cuando tú no cumples tu propósito en esta tierra, incluso hasta te mueres, nunca pudiste conocer el destino, lo que Dios había diseñado para ti. Porque dice la Escritura que todo fue creado para Dios. Ya sea el hombre bueno, ya sea el hombre malo, todo fue diseñado para Dios. Por eso que cuando hablamos de propósito, es la razón principal por la cual nosotros debemos descubrir. Porque el que descubre su propósito va a saber cómo vivir en esta tierra. Porque hay propósitos que enamoran, Elías. Tú tienes tu propósito, pero yo estoy enamorado del tuyo, sabiendo que mi propósito... Vamos a entrar profundo. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente que se enamoran del propósito de esto, olvidándose de su propio propósito, pensando que el propósito suyo es menor que del que se enamoró. Y yo creo que eso está haciendo que esta generación fluctúe mucho, Jonathan. Así es que es. lo digo porque yo analizaba, yo meditaba mucho en esto, porque hay personas que, Jonathan canta bonito, y ellos menosprecian su cántico, pero Así el es. propósito de Jonathan no es el mismo propósito que el mío. Por eso que a mí me sorprende mucho cuando Jesús dijo que Juan el Bautista, de los nacidos de mujer, no se ha levantado ninguno más grande que él. Y entonces eso me sorprende mucho, porque la Biblia también dice que Juan el Bautista no hizo ninguna señal, pero todo lo que Juan el Bautista dijo, todo lo que Juan el Bautista dijo, ¿tú me entiendes, Jonathan? Pues todo lo que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús fue verdadero. Entonces cuando nosotros nos ponemos a analizar eso, después que tú cumplas con el propósito al cual Dios te ha diseñado, ya tú estás bien. Si Él hace milagro y tú solamente predicas, está bien. Dios lo diseñó a Él para que operara en ese don, para que operara en esa dimensión. Pero tú tienes que conformarte con lo que Dios te ha dado. Tú no puedes querer lo que... Yo no quiero el saco que Jonathan tiene, yo quiero el mando que... No, Dios te ha dado lo tuyo y Dios me ha dado lo mío. Tú fluyes allá y yo fluyo allá, y así nos complementamos uno al otro. Multigracia, porque es profundo esto, porque vamos a entrar profundo de verdad. Porque yo soy de los que creo que yo quiero ser lo que Dios dijo de mí, no lo que Dios dijo de ti. Así es. ¿Sí me entiendes? A mí no me interesa ser como tú. Yo quiero ser como Dios dijo que yo soy. Por eso que hay mucha gente que se desanima, hay mucha gente que se pone triste porque no alcanza lo que otros han alcanzado. Entonces entra la batalla, entra la guerra. Entonces no cumple tu propósito porque tú estás mirando los propósitos ajenos. Pero cuando tú te enfocas en tu propósito,
joven que me escucha, enfócate en el propósito en el cual Dios te ha llamado. Y si no encontrar tu propósito, trata de encontrarlo, porque estamos en una generación que están creciendo sin padres. Y Wow. algo que yo veía en la escritura es que los padres eran quien guiaba a sus hijos hacia los propósitos ¿Cómo no? profundos. No, profundo. Los padres dirigían a los hijos hacia el propósito, y esta generación está desamparada. Pero la palabra dice que cuando Jesús vino, se encargó de enfocar al Padre. Dice, cuando ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, el mismo Jesús sabía que esta generación le faltaba eso, ese propósito. Estaban caminando como ovejas que no tenían pastor. O Así sea, es. estaban en la vida mirando, haciendo y deshaciendo, pero no habían encontrado el propósito en esta tierra. Ninoca. Sí, muy fuerte lo que transmitía acá el líder. Y es que como la gente se empiezan a jalonear y a pelear. Dios mío. Que quieren ser como el líder Jonathan o quieren cantar como el líder Jonathan y se salen de la voluntad del Padre. Ese literalmente tú le estás diciendo a Dios: lo que tú me diste no es suficiente, o lo que tú me diste o depositaste en la eternidad sobre mí no me gusta. Y es ahí donde muchos de los líderes o cristianos caemos en esa situación. Y es por eso que me gusta mucho la Biblia, porque la Biblia dice que primero Jesús le dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. Y dice que luego ahí repartió dones. Pero la gente se enfoca en los dones y no se enfoca en la misión que dejó el maestro. Y es ahí donde muchos viene la fractura, porque todos queremos salir de repente en los flyers, todos queremos ser pastor, todos queremos ser profeta, pero Dios dividió y repartió los dones. A ti te puede dar el don de predicar, pero a mí me va a dar el don del servicio. Así Pero es. cuando tú tienes identidad, tú no vives turbado, ni preocupado, ni frustrado por lo que el hermano está haciendo o por lo que él está escalando. Tú lo aplaudes. Contrario, tú lo Así aplaudes, es. tú te contentas por lo que él está haciendo. Y es por eso que hay gente viviendo frustrado bajo el propósito, porque no están caminando bajo el propósito. Jonathan, mira, eso es de tema profundo, como dice mi hermano Jonathan, porque voy a agarrar lo que mi hermano Jonathan dijo de una vez, de lo que el padre era lo que guiaban a los hijos muchas veces al propósito. Nosotros sabemos que antes de Sansón nacer, se le aparecen que a los padres de Sansón. Así es. Y así mismo con Juan el Bautista, Jonathan. Juan el Así Bautista es. cumplió voy a agarrar a Juan el Bautista nuevamente. El ángel se le apareció a la madre de Juan el Bautista. Él va a ser el que va a abrir el camino al maestro. ¿Tú me Así entiendes? Entonces los padres, bueno, esa es su asignación. Los padres, me imagino que le inculcaron eso a Juan el Bautista. Tú vas a tener que abrir el camino al maestro. Él es más grande que tú, pero tú vas a ir primero que él. Así ¿Tú me es. entiendes? Entonces, así sucesivamente, Jonathan, los padres Juegan un papel importante. juegan un papel importante en este tema del propósito, conociendo nuestro propósito, Jonathan. Pero yo quiero que tú me conectes, porque una persona, lo podemos llamar impía, una persona que está en el mundo, no sabe cuál es su propósito, Jonathan, y es difícil. Exacto. Entonces yo quiero que nosotros toquemos ese tema de cómo podemos llevar a esa persona a conocer su propósito. Bueno, pues ahí es donde entra la generación que sabe cuál es su propósito. Porque cuando tú sabes cuál es tu propósito, número uno, tú tienes identidad. Número dos, tú sabes hacia dónde tú apuntas. Y Sí. número tres, tú eres una bendición para otros. Porque créeme, le cuento de manera testimonio, cuando yo estaba más joven, cuando era un adolescente, yo solamente estudiaba. Pero llegó un joven que me decía, porque mi mamá no tenía ni destino ni propósito. Así que imagínate, esa es otra cosa terrible. Cuando tus padres no tienen ni destino ni propósito, ni ellos mismos saben cuál es su destino y cuál es su propósito. Entonces, ¿qué ellos me van a dar a mí? Pero recuerdo una vez que vino un joven y me dijo: ven acá, tú no quieres participar en un programa llamado Padrino Empresario. Y yo, wow, ¿cómo no? Ya estamos hablando de finanzas, ya estamos hablando de dinero, ya estamos hablando de que ya estoy saliendo del ocio, que ese es otro tema más profundo. Entonces, cuando me sacan de esa línea y empiezo a entrar en otra cosa que se llamaba Padrino Empresario, ahí me estaban presentando proyectos. Tú eres un joven que vas a trabajar, eres un joven que tiene que prepararte, eres un joven. Entonces yo llegué con todos los defectos, llegué con todo... la manía, todas las cosas. Y entonces me dijeron: no, tú vas a estar lidiando con gente, con empresarios, usted va a estar lidiando con gente seria, usted tiene que caminar así, moverse así. Y recuerdo que eso transforma mi vida, y entonces empiezo yo a caminar de otra manera. Entonces ya yo no soy el mismo. ¿Por qué? Porque ahora tengo que levantarme a las 7 de la mañana, ir a trabajar, después de salir a trabajar, ir
a la escuela y luego de la escuela venir a mi casa. O sea, ya mi vida cambia. Por eso que la iglesia en estos tiempos juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce tu propósito y tú conoces el propósito de esa gente. Así es. Amén, amén. Profundo. Hay gente que ni siquiera sabe por qué vino a esta tierra, pero como tú estás con el padre de esa persona que no tiene propósito, el padre te va a utilizar a ti para que tú lo guíes hacia tu propósito. Así es. Porque hay gente que no están haciendo nada en esta vida, están en el ocio, están perdidos. Entonces, también hay gente mala que están llevando a jóvenes a perderse. A perderse. Y ellos piensan que ese es su destino, que ese es su propósito. Ahora vamos también a brincar para el destino, porque para poder llegar al destino tenemos que conocer nuestro propósito. Claro que sí. Entonces, nosotros somos los que guiamos a esa persona como iglesia para que ellos conozcan su propósito y puedan llegar a su destino. Elías. Mira, esto está poderoso porque, Jonathan, yo meditaba mucho en esto, porque nadie puede conocer cuál es su propósito de vida si no pasa tiempo con el que creó su propósito de Así vida. ¿Tú es. me entiendes? Vamos allá. En Isaías 1:5, Jehová le dice a Isaías: desde antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Entonces dice que Jehová fue el que le habló. Entonces ahí él puede entender que Jehová lo llama como profeta para las naciones. Ahí él puede entender de que Dios lo ha llamado para una asignación divina. Y después de que pasa todo esto, estos versos y capítulo, como el capítulo 40 a la altura, ahí viene Isaías y habla que Dios lo ha llamado. Ya está hablando con autoridad, porque ya él pasó tiempo con el que creó, con el que lo diseñó. Y así mismo con José. José tuvo que tomar un sueño y él encontró su propósito. ¿Dónde? En el sueño. Pero ¿quién fue que le mostró el sueño, Jonathan? Jehová mismo en el sueño, y ahí fue donde su vida empezó a cambiar. Entonces toda persona que quiera conocer su propósito tiene que pasar tiempo con aquel que lo diseñó. Hermano. Amén, amén. Este tema está bastante profundo, me gusta mucho. Y quiero tomar de referencia el pueblo de Israel. Cuando usted lee la historia del pueblo de Israel que estaba saliendo de la tierra de Egipto, dice la Biblia de que ellos empezaron a quejarse en lugar de buscar la presencia de Dios. Y es que Dios no quería llevarlo al desierto para que ellos se quejaran, sino para que ellos tuvieran un encuentro y dejaran de depender de la cebolla y dejaran de depender de aquellas cosas que les suministraba el faraón. Y hoy en día la gente prefiere someterse al faraón en vez de buscar la presencia de ¡Santo! Dios. Y es ahí donde se pierde la conexión. Romanos dice en 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que buscan a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Un desierto, en vez de ser para ellos de bendición, vino de ser de bendición para ellos, vino a ser de maldición, porque no entendieron el propósito por el cual Dios lo estaba llevando ahí. Dios quería que ellos tuvieran un contacto cercano con Él, pero ellos vieron como que Dios lo estaba afligiendo. Imagínate. Moisés se le presenta al faraón y le dice: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. En la cabeza humana no cabe que yo en un desierto pueda hacer fiesta, pero el que se conecta con Dios, el que tiene el wifi del cielo, sabe y dice, y agarra el pandero como agarró María. Todos estaban agarrando artefactos, utensilios de oro, pero dice que María agarró un pandero. El que está entendido sabe que aunque esté pasando aflicción, dice que las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparados a la gloria que Dios va a manifestar sobre nosotros. Pero cuando tú eres entendido, cuando tú estás conectado al wifi del cielo, tú sabes que lo que está pasando ahora, la aflicción que está pasando ahora, ya sea que una enfermedad, ya sea algún duelo, tú sabes. Mira, yo no entendía esto, hermano, hace años. Cuando mamá murió, yo lo veía como algo trágico. Sí, mi humanidad no me hacía ver el destino y el propósito de Dios. Pero cuando pasaron los años, el Señor me dijo, era necesario que tu mamá muriera para que yo lo trayera a ustedes, a ustedes a mi presencia. Dios y es mío. por eso que la Biblia habla que la voluntad es buena y agradable y perfecta. Y la muerte de mi mamá, aunque pareció amarga para mí, fue buena, agradable y perfecta, porque ya yo no soy aquella niña que se metía en la discoteca, ya no soy aquella niña que estaba por ahí descarriante, sin identidad. Ahora soy una mujer que le sirve a Dios, que le sirve a esta generación y que voy a ser una luz para esta ciudad y para este país.
Bueno, mi gente, pueden ir activándose con los chats, pueden ir marcando al 68255526, envíen su nota de voz, chaten aquí. Aquí tenemos amar lo que Dios ha depositado en ti, así es, y gozarnos con lo que Dios está haciendo en otro hermano, amén. Es parecio cuando tú sabes cuál es tu identidad, tú te encaminas en vivir bajo tu identidad, empiezo, amén. Pareció cuando tú sabes cuál es tu identidad, tú encaminas a vivir bajo tu identidad cuando conoces el para qué y por qué fuiste creado, cuál es tu propósito. Tú vives bajo esta cobertura y sabes lo bueno, lo malo que te sucede, está dentro del propósito. Nada de angustia y vive en una sola dirección, pero es así, tal cual como cuenta Elías. Para saber cuál es tu propósito, tenemos que tener esa intimidad y tiempo con el Creador de nuestro propósito. Aleluya. Dice por acá, lo de preparar el camino del Señor fue profetizado en Isaías 40:30, Mateo 31, Marcos 1, 2, 3, Lucas 3, profético. Esto es una clase maestral aquí, terrible. Pero eso es bueno, él determinó y encauzado por Dios. No se puede negar que los padres de Juan el Bautista lo inculcaron valores, principios. Sin embargo, el llamado y el principio, sin embargo, el llamado y la preparación como profeta y precursor del Mesías fue obra directa y exclusiva de Dios. Amén, amén, amén. Pueden mandar su nota de voz, pueden mandar su chat. Aquí estamos para compartir, jóvenes con propósito. Y destino. No, esto está profundo, Jonathan, porque la ciencia que se está derramando, yo creo que si yo tuviera atrás esa pantalla, yo estuviera sacando mi librito y apuntando, porque por igual también pueden repetir el video, Jonathan, y pueden ver, pero vamos a tocar un tema importante, Jonathan, que tú tocabas de propósito. Para llegar a nuestro destino debemos de conocer nuestro propósito, Jonathan. Y tomando el ejemplo que usted hacía, líder, sobre ese dolor, yo me imagino mucho a José. José sabía, Dios le muestra su propósito. Y mientras eso que Dios le muestra su propósito, José está pasando por circunstancias de dolor, por circunstancias que no se parecen en nada a su propósito que él vio en sueño. Y en todo ese transcurrir, en todo ese proceso que su propio hermano lo tiran en la cisterna, lo venden, después va a la cárcel de Potifar, va a la cárcel, todo eso hasta llegar al palacio. Después vemos a José viviendo su propósito, pero el destino de José era aún mayor que solamente ser una persona adinerada, que solamente está al lado del rey, está al lado del pastor, poniéndolo figurando en el tiempo de ahora. El destino de José era mayor y era de aguantar, o como le digo, preservar a su familia. Ese era el destino de José, Jonathan. Al final, nosotros vemos el propósito, era llegar al palacio, pero su destino era preservar a su familia en los tiempos venideros que iban a venir de la sequía, Jonathan. Mira, algo que yo puedo ver a través de la Escritura, que el propósito tiene que ver mucho con dolor para forjar nuestro carácter. Sí es. Porque a veces nuestro propósito jamás siempre va a ser todo lindo, todo bueno, no. El propósito, cuando tu destino es grande, el propósito es fuerte. Sí es. Cuando tu destino es demasiado de grande, porque hay gente con destino poderoso que tienen que ser forjados de una manera. Cuando yo veo a Job, el destino de Job era ser 2 veces de lo que ya él era. O sea, que si él era rico, él iba a ser 2 veces rico. Que si tenía hijos, iba a tener 2 veces los hijos y más hermosos. O sea, cuando vemos el final de Job y vemos el proceso que él pasó, nos damos de cuenta que cuando tu destino es grande, hermano, tu propósito también, el dolor también va a ser muy grande. Por eso que cuando yo veía que muere mi madre, o sea, la última opción que nos quedaba, la única cosa que nos quedaba en nuestra vida, yo me di cuenta de que algo se estaba cocinando. Yo, wow, Dios mío, pero ¿esto qué es? Y 2 cosas podían pasar, o nos perdíamos o conocíamos nuestro propósito. Pero qué bueno es Dios que metió su mano y nos dijo, no, el propósito de usted se va a cumplir en medio del dolor para darle carácter, para darle forma, para que entonces ustedes entiendan que el destino que lo está esperando a ustedes, también va a haber mucho de eso, dolor, va a haber muchas cosas que van a hacer que ustedes entiendan entonces cuál es
el propósito con el destino. Jonathan, pero en el Salmo 27 el salmista dijo, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Entonces nosotros debemos de aún en el dolor. Por eso que yo me imagino, porque incluso en el pasaje de Génesis al final, en la Biblia, nosotros vemos que José le dice a sus hermanos, a la verdad ustedes pensaron mal en mí, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Muchas veces nosotros pensamos que el proceso que estamos viviendo está mal, que el proceso que estamos viviendo, hey, pero ¿por qué mi familia me traicionó? ¿Por qué ese amigo me traicionó? No, es el mismo Dios separándote de muchas personas para que tú puedas llegar o acceder, porque si Dios no quita a esa persona, nosotros no vamos a llegar a nuestro propósito, Jonathan. Yo quiero que toquemos ese punto. Dios tiene que quitar cosas de nuestro lado, tiene que quitar personas, mala maña de nosotros para que nosotros podamos llegar. Y si Dios no quita eso, jamás vamos a llegar, Jonathan. Así es, así tomando la historia de José y agregándolo un poco más, José se veía que era el consentido del papá. Y vemos de que Dios lo tiene que procesar, llevarlo al pozo, llevarlo a la cárcel, para que entonces él muriera todo eso. Ya cuando él tuvo el encuentro con sus hermanos, ya no era el mismo José, era un José sumamente diferente, un procesado. Y nótese algo, en el caminar y en el transcurso y en el proceso que tuvo José antes de llegar al palacio, en una ocasión cuando ya estaba en la cárcel, fue ahí donde se le activó el propósito. Así es. Si ustedes se dan de cuenta, el propósito se activó cuando él llegó a la cárcel, porque él empezó a interpretar el sueño. Wow. Así es. Él fue diseñado en la eternidad para interpretar sueños. Él tuvo el sueño, los hermanos le dijeron, tú eres el soñador. Ellos mismos le estaban diciendo, declarando. Iban diciendo a José, José, tú vas a ser soñador. Pero lo que ellos no aceptaban es que José iba a mandar sobre ellos. Wow. Y eso fue el problema, y es el problema de muchos hoy en día. Que cuando ven que un hermano está surgiendo o está haciendo las cosas como Dios quiere, entonces vienen y se levantan, y es normal. Porque se levantaron contra José, los hermanos. Contra David, ¿quién se levantó? Los hermanos. Pero cuando tú tienes un propósito de Dios, la luz que tú manas le va a hacer inquieta a los que portan, de repente los que no están en Cristo, o los que son de repente el vecino que te hace la guerra. Y tú tienes que entender que el depósito que tú tienes dentro está demandando eso. Eso va a provocar que el enemigo se levante. Pero necesitamos gente que también estén conviccionada, porque la Biblia dice que puesto los ojos, ¿dónde? En Cristo. En Cristo. O sea, que tú seas una persona conviccionada. Dios me llamó, y aunque se levanten los gigantes, aunque se levanten las pruebas, aunque se levanten las aflicciones, yo voy a seguir permaneciendo en Dios y voy a cumplir el propósito por el cual fui llamada. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tu mano. Algo que sí, entendiendo, retomando la historia de José, algo que yo entendí es que cuando José iba caminando, él iba cumpliendo su propósito en cada parada. Cada etapa. En cada parada. La gente tenía que saber que José estaba con Dios. Igual me gusta la historia de David, que David cuando es seleccionado en la casa de Saúl, en la batalla, en la guerra, él esperó el tiempo, porque para llegar al destino hay un tiempo, Elías y Ninoca. Para llegar al destino hay un tiempo. Así es. Cuando tú estás caminando en el propósito y cuando tú llegas al destino, tú dices, llegué. Pero tú sabes todo lo que costó, por eso tú vas a caminar con humildad. Por eso que tú vas a vivir con humildad. Tú vas a vivir como que, wow, Dios mío, gracias. Porque lo que yo pensaba que me estaba matando, mira, hoy estoy aquí. Por eso que cuando José vio a su hermano, él le dijo, no, hombre, si ellos fueron los que me impulsaron a mi destino. Mientras yo pensaba que me estaban haciendo mal, ellos me estaban impulsando. Hay gente que te van a impulsar a tu destino, joven que me escucha. Hay gente que van a hacer que tú pienses
que tú no vas a llegar, que tú no, te tengo noticia. Hay gente que son el trampolín para que tú llegues a tu destino. Así que esa gente bendícela, porque tú la vas a bendecir cuando tú estés en tu destino. Cuando tú lo veas, tú le dices gracias, porque gracias a esa cosa que tú hiciste para que yo pensaba. Hoy yo estoy cumpliendo el propósito que Dios. Porque cuando hablamos de propósito, estamos hablando de lo que el diseño divino de Dios en nuestra vida. Eso es el propósito, el diseño de Dios en nuestra vida. No podemos olvidar eso. Y el destino es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Todos nosotros tenemos un destino. Por eso que nosotros debemos saber cuál es nuestro propósito. Por eso que cuando leí el Salmo, que Jehová cumplirá su propósito en mí, es una afirmación del salmista, que él dice que no importa cuál es mi condición, Jehová la va a cumplir, porque todos los hombres que creen en esa palabra tienen un corazón de Dios. Porque hay gente que ni siquiera quieren que Jehová cumple el propósito en ellos, porque están interesados en otra cosa. Pero toda persona que en esta tierra dice, Jehová cumplirá el propósito en mí, son gente escogida para cosas grandes que Dios le ha llamado. Por eso invito a que sigan compartiendo este live. Pueden mandar sus notas de voz, ahí está el número en el mismo chat, y vamos a compartir porque esto está profundo. Y para tocar el otro tema, quiero hablar acerca de los obstáculos que retan nuestro destino. Esto es muy profundo, Elías. Los obstáculos que retan a nuestro destino. Yo quiero que ustedes vengan profundo, porque aquí hay gente que están escuchando. Los obstáculos que restan. Que retan a nuestro destino. O sea, que hay obstáculos que te están diciendo, tú no vas a llegar a tu destino. Hay obstáculos que te están mirando, por aquí tú no vas a pasar. Y entonces, de eso queremos hablar, de las cosas que te están sucediendo, que están impidiendo que tú llegues a tu destino. O sea, la apatía, la pereza, tantas cosas que hacen que tú no quieras llegar a tu destino. Los sinsabores de la vida, las cosas que te marcan, que te están retando, te están diciendo a ti, tú no vas a llegar. En pocas palabras, el mismo infierno se levanta contra ti y te dice, tú no vas a llegar a tu destino. ¿Sabes por qué? Porque también tenemos que recordar que hay un enemigo. Dos enemigos, yo le digo, tu propio yo y el enemigo, que Jehová lo reprende en esta hora. Así que vamos a hablar acerca de estas cosas que retan para que tú no llegues a tu destino. Esto es profundo, Jonathan, y la verdad, vamos a entrar en el tema y vamos a ir compartiendo sobre este tema, porque hay muchas personas que no están viviendo su propósito, porque están viviendo lo que otros dicen de ellos, Jonathan. Y yo creo que este va a ser el primer tema que yo le voy a estar compartiendo, de que hay personas que no están viviendo su propósito por vivir lo que su vecino ha dicho, lo que sus padres han dicho. Lo ha paralizado. Lo ha paralizado, lo han hecho que ellos se aflijan, ya no quieren cantar, ya no quieren adorar porque alguien le dijo, ay, tú cantas feo, ay, tú no sabes predicar, ay, tú no sabes tocar la batería. No, por ese tema. Y yo quiero tocar Moisés, el ejemplo de Moisés, Jonathan. Cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés dice que vio que su hermano lo estaban afligiendo. Entonces Moisés acude a matar a este hombre. Y cuando él vuelve al día siguiente, él ve a su hermano peleando, Jonathan. Y este hombre, y imagino que José, Moisés, pero ¿por qué ustedes están peleando? Si mira esto, lo otro, me imagino yo, figurando un poco. Y ellos le reprochan, ¿quién eres tú? ¿Quién te ha puesto como líder de nosotros? ¿Quién te ha puesto como libertador de nosotros? En pocas palabras hablando. Entonces eso dice que aflige a Moisés. ¿Y él se va a dónde? Al desierto. Él se va a dónde? A un lugar dentro. Entonces nosotros vemos que una de las causas que retan a nuestro llamado y a nuestro propósito es la aceptación que otro. Y mucha gente tiene que entender que si el mundo no te acepta, Dios te está aceptando. Que si el mundo no acepta tu forma de predicar, no le gusta, que a ellos no les gusten. Pero si Dios te lo dio y Dios te dio esa manera de predicar, esa manera de cantar, tú tienes que accionar. Pero le damos gloria y honra a Dios porque hay una zarza ardiendo, y por eso que estamos aquí. Ahora mismo es una zarza ardiendo, Jonathan, para que ellos puedan volver a su propósito, porque Dios tuvo que encontrarse nuevamente con Moisés y decirle, papá, pero ¿qué pasó, papá? Yo no te llamé a estar cuidando ovejas, yo te llamé a libertar a mi pueblo. Yo no te llamé a estar en esa condición, ¿tú me entiendes? Entonces, toda persona tiene que llamar que ya Dios ha diseñado tu propósito, y si la persona no te quieren aceptar tal y como tú eres, allá ellos. Si Dios te acepta, tú dale. Y dale con todo, créetelo. Minoja. Poderoso, poderoso. Mira, quería compartir con lo que decía mi hermano acá, sobre aquellas personas que de repente, cuando tú prestas tus oídos
a las personas incorrectas, eso trae en ti parálisis Wow. espiritualmente, Parálisis. porque hay gente que no aportan nada que vaya a enriquecer tu vida espiritual. Vamos allá. Y tú te ves la historia, vámonos a la historia de Nehemías. Nehemías tenía un propósito que era levantar los muros. Pero ¿qué pasa dentro de ese movimiento o de esa labor que él tenía que hacer? Se levanta Sanbalá y Tobías. Ajá. Y de repente los Sanbalá y Tobías de hoy Wow. no son personas. Vamos a decir que vamos a sacar las personas. Pero los Sanbalá y los Tobías pueden ser el Netflix, la falta de oración. Ey. Se puede decir que son todas aquellas cosas que añaden o no enriquecen nuestra vida espiritual. Nosotros podemos tener una vida secularmente, podemos ver una película, podemos entretenernos en muchas cosas, somos jóvenes. Así es. Pero eso no puede ser tu prioridad, porque hay gente que se levantan en la mañana con el teléfono, pero Bendito. en la noche terminan con el Netflix. Wow. Y dice la Biblia que tú vas a meditar en su ley día y noche. Entonces tú ves gente que vienen se acercan a ti, que yo soñé contigo. Yo, espérate, tú soñaste conmigo. ¿Qué tú estabas haciendo anoche? No, estaba viendo una película de Netflix. Yo no quiero saber. Bueno. Porque cuando una persona, tú tienes que saber a quién le estás prestando tu oído. Así es. Cuando una Wow. persona está conectada con Dios, no, ayer estaba leyendo la Biblia, me acosté, pero hoy amanecí con una palabra, hoy amanecí, Profundo. que quiero darte lo que el Señor me dio. Tú me vas a dar algo que va a enriquecer. Por eso que cuando Nehemías se encontraba levantando los muros y vinieron el adversario a detener y a paralizar la obra, porque van a venir gente que van a querer paralizar lo que ya Dios depositó. Y Habla eso eso. lo que hace es retardar el tiempo. Hay un tiempo que Dios tiene designado para ti. Y si tú no aprovechas ese tiempo, esa apertura, por estar escuchando a Sanbalá y a Tobías, se va a paralizar la obra. Dios necesita gente que tapen sus oídos Wow. a la atmósfera y al sistema Wow. del mundo. Wow. Porque el sistema del mundo hoy en día está dándole a los niños para que consuman, que de repente ellos pueden ser como las niñas y que las Niños. niñas pueden ser como los niños. Están Sí. transgiversando el tema de la ideología. Ellos están dándole eso a consumir, y eso es lo que más consume la juventud, lo que está consumiendo. Los celulares, está consumiendo las televisiones, el YouTube. ¿Y qué estás viendo o qué te estás alimentando para que tu vida espiritual y tu propósito pueda seguir en crecimiento y en avanzada? Esto está profundo, señores. Pueden chatear, pueden llamar, pueden compartir, pero me quedo con la idea. ¿Cuál es la idea? De lo que se levantan para detener el propósito que hay en tu vida. Sacando a la gente, metiendo la herramienta, el celular, la gente. Son muchas las cosas que hacen que paralicen el propósito que Dios tiene para ti. Por eso que nosotros tenemos que tener una relación muy, pero muy profunda con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mira, tú tocaste algo que me llamó la atención, que se llama la zarza. Mira, lo que se te reveló a ti, mucha gente no puede comprenderlo. Entonces, esa gente no puede detener lo que se te reveló a ti. Estamos acá. Cuando Noé está construyendo el arca, él estaba tratando de decirle lo que se le reveló en los secretos. Y la gente no podía, no cabía, pero si aquí no llueve, pero si aquí lo otro. Había mucho pero, porque ya estaban llenos de basura, ya estaban llenos de pecado, ya estaban llenos de cosas. Porque cuando tú traes revelación y palabra de Dios, cuando tú estás lleno de basura, lo primero que tú haces es rechazarlo. ¿Sabe por qué? Porque tú estás practicando y tú estás en tus delitos y tus pecados. Pero cuando tú tienes un corazón de Dios, lo que se te reveló, en el interior, jamás nadie y ninguna cosa puede detener, porque tú sabes cuál es tu destino. Cuando Dios te revela tu propósito, nadie puede detenerte. Por eso decía, las cosas que te detienen, lo que quieren retarte, porque cuando hablamos de celular, el celular te reta. Vamos a ver si tú eres más fiel a Dios o a mi celular. Exacto. Cuando hablamos de personas, hay personas que te detienen y te dicen, tú no puedes.
tú no vas a llegar, tú no vas a esto. Pero cuando tú tienes la revelación de lo que el Espíritu Santo habló de cerca de tu destino, tú dices, mira, aquí no es mi final, esto no es mi diseño, esto no es. Por eso que toda persona que tiene una revelación de Dios jamás se puede detener a conversar con gente que ni siquiera sabe a qué vino en esta Mira, tierra. Jonathan, y esto es tan profundo que la gente te retiene. Entonces nosotros podemos ver que José, los hermanos nunca entendieron cómo él, siendo el más pequeño de nosotros, va a estar arriba de nosotros. Va a tener esa Ellos revelación. nunca entendieron eso, pero yo creo también eso de que ellos retrasan nuestro propósito. Porque yo me imaginé de una vez a David, ¿qué fuera pasado de David si le fuera hecho caso a Saúl, si le fuera hecho caso a su hermano, diciendo, no, él es varón de guerra desde su juventud y tú eres un niño? ¿Qué hubiera pasado? Vemos a un David sin cumplir su propósito, que de tumbarle la cabeza a quién? A Goliat, de cortarle la cabeza a Goliat. Entonces cuando nosotros escuchamos las voces exteriores, como decía la hermana acá, nosotros estamos obviando nuestro propósito, nosotros nos estamos retrasando, porque si David hubiera escuchado a esta persona, no dijéramos, dame fe para tumbar la cabeza de Goliat, no cantaríamos esos cánticos de David, no hablaríamos de David hoy, que David el pequeño mató al grande, ¿tú me entiendes? No cantaríamos eso. Entonces hay personas que no están cantando su victoria por estar escuchando a los otros. Bueno. Hay personas que todavía están viviendo en aflicción, están en el estanque. Dios mío. Porque todavía están detenidos con un destino que lo está esperando. Entonces tú la ves, amada, y tú le dices, pero ¿por qué tú no haces eso? Ay, no, que tengo pena. No. Que encienda los corazones con la palabra. Mira, cuando tenemos la palabra y tenemos el Espíritu Santo, nadie nos va a detener. Vamos a ser gente indetenible. Nuestro propósito se va a cumplir. Yo creo que alguien tiene que entender esto. No importa cuál es la posición que tú te encuentres. Si Dios dijo de ti, se va a cumplir. Estamos en una generación que tenemos que volvernos locos. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que están esperando que nosotros rompamos ese sistema de que no se puede. Por lo menos en Colón siempre dice que no se puede, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro, como que nada más hay una clase social que es la alta, y si tú te acabas tú no puedes. Pero hay una generación que le cree a Dios, que está rompiendo circunstancias, situaciones, paradigmas, y están cumpliendo su propósito. Tú sabes, que te diga algo, cuando tú cumples tu propósito, otros se animan. Así es. Así es. Voy a repetirlo. Cuando tú cumplas tu propósito, otros se animan. ¿Sabe por qué? Porque tú eres la inspiración de otro. Así es. Y esa persona dice, si tú pudiste, yo puedo. Por eso está la iglesia. La iglesia está en este lugar para decirle al que está perdido, mira, levántate y anda. Al que está enfermo, mira, recibe sanidad, talita cumi. Al que está preso, sé libre en el nombre de Jesús. Y tú sabes cuántas personas han sido libres por el poder de la palabra. Tú sabes cuántas personas han sido sanadas por el poder de la palabra. Tú sabes cuántas personas han recibido de parte de Dios, han alcanzado meta de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron a una palabra y fueron inspiradas por el Espíritu Santo del Señor. Así es, así es. Mira, escuchando se me enciende el corazón, porque cuando tú hablas de la palabra de Dios, uno se le enciende el corazón. Y yo me rehúso, líder y Jonathan, a que nosotros vamos a vivir una generación apática, una generación lejos de Dios. Nosotros vamos a marcar la diferencia en esta ciudad, en esta provincia. Por años se ha hablado de Colón como una provincia marginal, como una provincia que la gente no progresa, como una provincia de que no hay avance. Pero yo me rehúso eso, porque hay una palabra del cielo sobre mí, sobre mi casa, y yo voy a hacer que la luz de esta ciudad se mantenga encendida a través de la palabra de Dios. Yo me rehúso a ser una más del montón, porque ese es el problema. Queremos complacer a la multitud, pero no queremos complacer a Dios. Cuando la gente busca la legalidad en el mundo terrenal, pero no busca la legalidad en el mundo espiritual. Santo. Y se vienen rompiendo principios. Y ese es el problema de hoy en día de esta generación. Tenemos que entender de que vamos a tener situaciones, vamos a tener aflicciones, pero todas estas cosas solamente nos van a conducir a llevarnos al propósito y al destino por el cual fuimos llamados. Mira, Jonathan, esto es tan profundo que, como dice la hermana, se enciende el corazón. Entonces vienen verso tras verso. Y como ella decía, cuando nosotros buscamos complacer
a los demás, nosotros no estamos viviendo lo que Dios ha dicho de nosotros. Y me venía de una vez la imagen de Saúl a la cabeza cuando intentó complacer al pueblo. Entonces él mismo se descalificó de su propósito. Wow. En pocas palabras, entonces yo creo que esto necesita otro volumen. No, yo creo que este volumen, estamos cerrando. Se nos fue el tiempo. Yo quisiera quedarme hasta la 1. No, hasta la 1 no, hasta las 2, porque ya estamos terminando. Entonces, esto ha estado profundo y la verdad han sido de bendición, ha sido de enriquecimiento. Provecho. Por eso que cuando yo hablo con ustedes aquí, yo siempre saco lo mejor y con la gente que van comentando, de verdad, porque si hacemos un equipo, si hacemos un grupo, vamos a ver comentarios, vamos a ver testimonios, vamos a ver cosas y nos vamos animando. ¿Sabe por qué? Porque yo soy de los que creo que Dios va a cumplir la palabra en la vida de cada uno de ustedes, joven que me escucha. Dios va a cumplir su palabra porque Dios nos llamó para ayudar a otros. Y si otros no quieren, está bien, nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir trabajando por esa generación que se está perdiendo, vamos a seguir llevando ese evangelio a la gente que le hace falta. Bueno, señores, para ir aterrizando, le damos gracias a Dios por este tiempo. Refrigerio espiritual, viernes 6 desde las 8 p.m. No te lo pierdas. Aquí vamos a hablar, no os afanéis. Estamos en tiempos donde la gente está trabajando, pintando, comiendo pavo, comiendo amor y se están enfriando, señores. Sí. No te enfríes por esta fiesta. Esto es profundo y misterioso. Así que viernes, no te pierdas nuestro programa vespertino, nuestro programa nocturno, que también vamos a estar compartiendo. No os afanéis, hay panelistas de volumen, nuestros pastores, Manuela del Sí, Rubén del Sí, gente de reino, gente de testimonio, gente que de verdad aman esta provincia, Lidia. Bueno, don Jonathan, la verdad este tiempo ha sido de enriquecimiento para mí, la verdad, porque a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos pasar, y le exhorto a las personas que podamos pasar el dolor, los obstáculos, la batalla, como tú dices, mi hermano, hay un propósito divino que si nosotros permanecemos y si nosotros siempre tenemos esa mirada puesta en Dios, lo vamos a lograr, lo vamos a alcanzar. Y debemos entender de que aunque estemos en una posición hoy que nosotros sabemos que es mala o que es una baja, nosotros sabemos que Dios tiene un lugar más alto para nosotros. Entonces yo le exhorto a todas las personas de que inviertan tiempo en su propósito, crean en su propósito, lo que ya Dios ha predestinado de ti antes de que tú nacieses. Ninoca, saluda a la gente, bendícela, una Amén, palabra de despedida. amén. Sí, poderoso tiempo. Quiero mandar un saludo de exhortación. Quiero exhortar a todas las personas que nos están oyendo que no dejen de orar, no dejen de buscar a Dios. Si no te salió las cosas bien hoy, si estás pasando por una circunstancia, sigue buscando la presencia de Dios. Él es fiel y dice su palabra que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Yo quiero que ustedes entiendan de que esta muchacha que está aquí hablándole de la palabra de Dios no empezó así, tuvo momentos de crisis, momentos de depresión, pero él fue fiel porque el propósito de Dios, mira, se puede desvanecer todo, pero la palabra de Él va a permanecer, y si nosotros estamos con su palabra, vamos a permanecer en medio de cualquier circunstancia o situación que nosotros podamos estar pasando. Yo los exhorto a que sigan buscando la presencia de Dios. Si estás orando 1 hora, ora 2. Si estás ayunando 2 días, súbele 3, porque esta generación cada vez más se contamina. Pero necesita gente que esté apasionada y que tenga la identidad y el propósito por el cual fueron llamados. Bueno, mi gente hermosa y preciosa, este es tu servidor, Jonathan Tuñón, se despide de una manera muy especial. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Tu propósito es tu mayor proyecto y tu destino es el trofeo de tu propósito. Así que llévate esta palabra en tu corazón, comparte. Si te gustó el video, reprodúcelo nuevamente en Facebook, Iglesia Cuadrangular Dios de Pasto de Arcoíris, en Instagram, la Iglesia Cuadrangular Dios de Pasto de Arcoíris. Estamos en YouTube, estamos en todos lados porque queremos ser un canal de bendición. Así que
que tu propósito se cumple donde sea que estés. Y si estás en un lugar y te sientes estancado, este es el momento de tomar una decisión y decir, ¿tú sabes qué? Este no es mi destino. Así que junto al propósito, llega a tu destino que Dios ha destinado para ti. Saludos Así que, saludo de despedida para Negrito Calidoso. Bendiciones. mi hermanazo desde Nueva Jersey. Saludos para todos. los que se Jessica, conectaron. Florentino Ruiz, bendiciones a todos. Muchas gracias. Gabriel, Tengan excelente todo. día. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles con otro tema que será de bendición para cada uno de ustedes. Así que no te lo pierdas, cada vez está más interesante. Y queremos cerrar este año fuerte con ustedes y bendiciéndolo. Y también ustedes son de bendiciones para nosotros. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones.